un retraso en un vuelo cualquiera, o quizá un destino preparado, cuando un empresario arrogante cree que puede humillar a su esposa embarazada delante de todos en el aeropuerto de Madrid. No sabe con quién se está metiendo, porque entre los pasajeros aparece un capitán de vuelo que no es un desconocido. Es el padre, que ella creía perdido, y el dueño de la aerolínea. Lo que sigue es una batalla de orgullo, poder y dignidad, donde una sola palabra dicha en voz alta cambia el rumbo de todo. Créame, no verá venir el final hasta que lo vivamos juntos en esta historia. Cuéntenos desde dónde nos escucha y a qué hora está compartiendo este momento. Deje su comentario abajo, nos encantará saber de usted. En el bullicio de un viernes por la tarde, en el aeropuerto de Madrid, Barajas, una joven embarazada carga con algo más pesado que su maleta, un secreto que nadie sospecha. Clara Martín Herrera había llegado de la mano de su marido, pero desde el primer paso, dentro de la terminal, se notaba que más que un paseo compartido, era una marcha controlada. Él avanzaba erguido, hablando por teléfono en tono bajo, con frases en inglés de negocios y palabras enredadas en cifras, y ella lo seguía con paso más lento, obligada por el peso de su vientre de 7 meses. El eco de los anuncios por megafonía, las ruedas de las maletas y el olor a café, recién molido, formaban el telón de fondo de esa escena que para muchos pasajeros habría pasado inadvertida. Sin embargo, Clara ya sentía que esa tarde se estaba preparando algo distinto, como si el retraso de su vuelo no fuera solo un asunto de horarios, sino un aviso de que su vida estaba a punto de cambiar. Clara siempre pensaba que su vida parecía perfecta desde fuera, pero esa tarde comenzará a resquebrajarse frente a todos. Había aprendido a poner cara serena en cenas de gala, en conferencias donde su marido hablaba de inversiones, en las fotografías que aparecían en revistas sociales. Pero bajo la superficie de vestidos caros y viajes de lujo, ella conocía demasiado bien la soledad. Mientras avanzaba por la Terminal 4, observó a una familia que reía junto a la barra de una cafetería. Los niños pedían chocolate con churros, y el camarero servía con voz alegre: café solo y 2 cañas. Esa escena cotidiana la golpeó con fuerza, recordándole que la normalidad podía estar llena de cariño sencillo, algo que le faltaba en su propio hogar. El objetivo de Clara en ese momento era tan simple como inalcanzable: llegar a la puerta de embarque sin provocar el enfado de Álvaro. Él, Álvaro Gómez de la Vega, empresario de 38 años, caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que nadie le contradiga. Vestía un traje impecable, llevaba un reloj de acero brillante y una expresión fría. De vez en cuando giraba la cabeza hacia Clara con un gesto de impaciencia, como si cada segundo de retraso fuera un insulto personal. Clara acariciaba su vientre para calmar a la niña que se movía dentro de ella. El pequeño ser parecía protestar contra el ritmo forzado del adulto que la guiaba. La sala de embarque estaba llena de gente que buscaba asiento en las hileras de sillas plásticas. El clima de mayo aportaba un aire cálido y pegajoso, y muchos viajeros se abanicaban con las tarjetas de embarque. Algunos aprovechaban para revisar sus móviles, otros pedían tapas y refrescos en los bares cercanos. Clara y Álvaro se dirigieron a la zona de espera frente a la puerta 2. Allí, el murmullo constante se mezclaba con el sonido metálico de los carros de equipaje. Ella se dejó caer en una silla, agotada. Él permaneció de pie unos instantes, revisando correos electrónicos en su móvil. Clara mantenía un silencio prudente. Sabía que cualquier palabra podía ser interpretada como queja. No obstante, en su interior bullía un torbellino de pensamientos. Observaba las pantallas luminosas que anunciaban destinos: París, Roma, Lisboa. Ciudades que evocaban recuerdos de viajes en los que ella sonreía ante las cámaras mientras por dentro deseaba escapar. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí, a esa jaula dorada en la que cada gesto estaba vigilado. El embarazo la hacía más consciente de su fragilidad, pero también le daba una extraña fuerza. Álvaro interrumpió sus pensamientos con un tono seco. Clara, siéntate bien, no te encorves. Ella enderezó la espalda, obediente. Un niño pequeño que estaba cerca miró la escena y luego escondió el rostro en el hombro de su madre. Clara sonrió débilmente al niño, como pidiendo complicidad silenciosa. La madre le devolvió una mirada de lástima. Clara desvió los ojos, sintiendo el calor de la vergüenza.
Álvaro volvió a su móvil, ignorando lo que ocurría a su alrededor. La primera escena de tensión se produjo cuando ella se detuvo frente a un escaparate de revistas. Una portada mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos. Clara se quedó inmóvil unos segundos. Álvaro, sin dejar de hablar por teléfono, extendió la mano y le indicó que siguiera. Su gesto brusco provocó que tropezara con el reposabrazos de una silla. Varios pasajeros levantaron la vista, sorprendidos. Ella se repuso rápido, murmurando: «Estoy bien». Nadie respondió, pero algunos quedaron observando con curiosidad. La niña en su vientre dio una patada fuerte justo cuando Álvaro le ordenó apresurarse. El contraste fue brutal. La voz de él sonaba como un mandato frío, y dentro de su cuerpo, una vida reclamaba su propio espacio. Clara se acarició la barriga con ternura, murmurando en silencio: «Tranquila, pequeña». Ese movimiento fue para ella una revelación, como si el ser que llevaba dentro le recordara que no debía callar siempre. Un altavoz interrumpió el murmullo con una voz metálica. Se informa a los pasajeros del vuelo 847 con destino a Barcelona que, por motivos de programación, el embarque se retrasa aproximadamente 1 hora. Lamentamos las molestias. El anuncio cayó como un jarro de agua fría sobre Álvaro. Frunció el ceño, maldijo en voz baja y guardó el móvil en el bolsillo. Para Clara, sin embargo, esas palabras fueron una señal ambigua. Significaban permanecer atrapada más tiempo junto a él, pero también prolongaban la exposición pública, un espacio donde quizás no estaría tan sola. Un pasajero mayor comentó a su esposa: «Ya lo veía venir, con el puente de mayo siempre pasa lo mismo». Ambos rieron resignados, mientras sacaban un tupper con tortilla y aceitunas. Clara miró la escena con nostalgia. Recordó los almuerzos sencillos en casa de su abuela en Toledo, cuando todavía se sentía parte de una familia cálida. Álvaro, en cambio, se quedó mirando al horizonte, calculando el impacto de la demora en su agenda. El tiempo en la sala de espera comenzó a dilatarse. Los viajeros sacaban bocadillos envueltos en papel de aluminio, pedían refrescos y conversaban en voz baja. Una mujer se acercó a la barra y pidió una tila para calmar los nervios. El olor a pan tostado y a café recién hecho impregnaba el ambiente. Clara cerró los ojos unos segundos y respiró hondo, intentando atrapar ese aire de normalidad. Sentía que algo, en lo más profundo, estaba a punto de cambiar. Un altavoz anuncia retraso en su vuelo a Barcelona, obligándolos a permanecer juntos más tiempo en el aeropuerto. Una discusión en voz baja se convierte en un espectáculo incómodo, cuando los ojos de desconocidos empiezan a girarse hacia la pareja. Clara había intentado mantener la calma, sentada en la hilera de sillas plásticas frente a la puerta de embarque, con la mano sobre el vientre como si así pudiera proteger a su hija. Álvaro, de pie a su lado, no dejaba de revisar su reloj y de gruñir entre dientes. El retraso anunciado lo irritaba más que cualquier otra cosa, y su mal humor se dirigía de forma inevitable hacia ella. El retraso del vuelo se convierte en el catalizador de una tensión que Clara ya no puede ocultar. Ella se movió ligeramente para acomodarse, y el gesto bastó para que él levantara la voz. «Clara, por favor, siéntate recta, no hagas un espectáculo». Varias cabezas se giraron de inmediato. Un grupo de jóvenes que comía bocadillos de jamón se miró entre ellos con gesto burlón, murmurando en voz baja sobre la actitud del hombre de traje. Una mujer de mediana edad, con 2 hijos pequeños, bajó la vista hacia su móvil, aunque sus ojos curiosos seguían vigilando lo que ocurría. El objetivo de ese momento, al menos para Clara, era no llamar la atención, pero cada palabra de Álvaro parecía atraerla como imán hacia el centro de todas las miradas. Clara notaba cómo el corazón se le aceleraba. La niña en su vientre se agitaba con fuerza. Se sentía atrapada entre el deseo de mantener la discreción y la necesidad de responder, pero sabía que hablar podía desencadenar más tensión. Álvaro la miraba con ojos fríos, apretando los labios. La zona de asientos plásticos frente a la puerta B2 estaba cargada de murmullos y de nervios. El aire acondicionado parecía insuficiente, y la gente se abanicaba con folletos de tiendas libres de impuestos. Algunos pasajeros consultaban sus móviles para ver si en redes sociales ya circulaba la noticia del retraso. Se escuchaba el sonido de una máquina de café preparando expresos, y el aroma se extendía por el espacio, mezclándose con el de bocadillos caseros que varias familias habían traído.
Todo parecía normal en un aeropuerto en vísperas de puente festivo, salvo por el foco que comenzaba a caer sobre Clara y Álvaro. Los personajes presentes eran claros. Clara, cada vez más inquieta, acariciaba su barriga y miraba alrededor con tímida esperanza de apoyo. Álvaro, molesto por sentirse observado, se esforzaba en mantener la compostura, pero la vena en su cuello lo delataba. Y a pocos metros, un hombre con chaleco azul oscuro y una carpeta en la mano se aproximaba con paso firme. Tomás Delgado, supervisor de seguridad. El desarrollo de la escena se aceleró. Álvaro hizo un gesto brusco hacia Clara para que se sentara correctamente, casi empujándola contra el respaldo. Varios pasajeros levantaron cejas y una mujer murmuró: «Pobre chica». En ese mismo instante, Tomás llegó al lugar. Con voz serena, preguntó: «¿Está todo bien aquí, señora?». Clara lo miró con ojos abiertos, y durante un segundo pensó en responder con la verdad. Sintió que las lágrimas querían brotar, pero se contuvo. Álvaro reaccionó con una sonrisa arrogante. «No pasa nada, oficial. Mi mujer está cansada, y con el embarazo se incomoda rápido». Tomás no apartó la mirada de Clara, como si supiera que la respuesta real debía salir de ella. Clara bajó la vista hacia el suelo, incapaz de articular palabra. Varias personas sacaban ya sus móviles para grabar, convencidas de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El punto de tensión llegó cuando Álvaro, molesto por la insistencia, subió el tono. «He dicho que no pasa nada». Su voz retumbó en la sala y provocó un silencio momentáneo. Clara sintió un nudo en la garganta, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Todos esperaban que alguien más hablara. Fue entonces cuando Tomás, con calma absoluta, repitió la pregunta mirando solo a Clara. «Señora, ¿necesita ayuda?». Álvaro sonrió con arrogancia y respondió que no pasa nada. Pero la mirada de Clara hacia Tomás revela un grito de auxilio contenido. Nadie lo oyó en voz alta, pero estaba ahí, en sus ojos brillantes, en el temblor de sus manos. Tomás comprendió y se quedó a pocos pasos, como guardián invisible. De pronto, un piloto con uniforme se detiene cerca de la puerta, observando la escena con gesto serio. La chaqueta azul marino y el apellido bordado en el bolsillo captaron la atención de varios curiosos. El piloto habló con una azafata, y aunque parecía concentrado en los preparativos del vuelo, no podía disimular que miraba hacia la pareja. Clara lo notó. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si esa figura perteneciera a un recuerdo que había intentado olvidar. En las filas de asientos, los comentarios se multiplicaban. Una pareja mayor murmuraba que estas cosas antes no se veían en público. Un grupo de estudiantes sacaba fotos discretas y comentaba que esto se hará viral. Mientras tanto, el ambiente se cargaba de una mezcla de incomodidad y expectación. El retraso del vuelo ya no era lo único de lo que se hablaba. Álvaro, intentando recuperar terreno, ordenó a Clara con tono más bajo: «Deja de mirar a la gente, compórtate». Ella tragó saliva, incapaz de responder. La niña en su vientre volvió a moverse con fuerza, como si también sintiera la tensión. Clara se llevó la mano al vientre, buscando serenidad. En ese momento, Tomás se inclinó ligeramente hacia Clara, hablándole con respeto. «Señora, si en algún momento quiere hablar conmigo, estaré cerca». Ella asintió apenas con la cabeza, gesto mínimo pero suficiente para demostrar que no estaba completamente sola. Álvaro se dio cuenta del intercambio, apretó los dientes y volvió a sacar su móvil para llamar a alguien, quizá a un abogado o a un asistente. El reloj digital sobre la puerta de embarque seguía marcando minutos que parecían eternos. Clara observó a los demás pasajeros. Algunos estaban entretenidos con revistas, otros picoteaban aceitunas y tortilla de patatas en un tupper. Esa normalidad le resultaba extrañamente reconfortante, como un recordatorio de que la vida cotidiana aún existía más allá de sus problemas. El clima se mantenía tenso, pero Clara sentía que algo estaba cambiando. El piloto que se había detenido cerca seguía allí, conversando en voz baja con la azafata. Sus gestos eran tranquilos, aunque su mirada se dirigía a la pareja una y otra vez. Clara comenzó a sentir que ese hombre, desconocido para el resto, tenía un papel que aún no entendía en su propia historia. De pronto, un piloto con uniforme se detiene cerca de la puerta.
observando la escena con gesto serio. Un uniforme azul marino, un apellido bordado en la chaqueta y una mirada que despierta recuerdos que Clara creía enterrados. Ella se quedó inmóvil, observando la espalda recta del piloto que hablaba con una azafata junto a la puerta de embarque. Su corazón latía con fuerza, como si cada golpe le recordara escenas de infancia. El murmullo del aeropuerto parecía desvanecerse en ese instante, y solo quedaba esa figura que se giraba poco a poco, revelando un rostro marcado por los años, pero inconfundible para ella. El piloto que acaba de aparecer no es un desconocido. Su sola presencia remueve algo profundo en Clara. Ella tragó saliva, sintiendo que la garganta se le cerraba. Álvaro continuaba discutiendo en voz baja con Tomás, el supervisor de seguridad, molesto por la atención no deseada, pero Clara apenas escuchaba. Su mente viajaba a otra época, a un patio en Sevilla, donde un hombre de uniforme le levantaba en brazos antes de marcharse para siempre. La posibilidad de que aquel recuerdo cobrara vida allí, en medio de una sala llena de extraños, la sacudió de arriba a abajo. El objetivo de ese momento no era ya soportar el retraso del vuelo ni aguantar la irritación de su marido, sino enfrentar un reencuentro inesperado que le daba un vuelco a su mundo. Julián Ortega, el piloto de mirada intensa, acababa de entrar en escena sin proponérselo. Clara lo observaba fijamente, sus dedos apretados sobre el asiento de plástico, incapaz de decidir si levantarse o esconderse. La puerta de embarque estaba iluminada con luces blancas, reflejadas en el suelo pulido. Las pantallas anunciaban una nueva demora, y los pasajeros suspiraban con resignación. Algunos niños corrían por el pasillo, riendo mientras sus padres los llamaban con paciencia. Una pareja mayor comentaba que en el Puente de Mayo siempre había retrasos y que no merecía la pena enfadarse. En ese ambiente cargado de espera y aburrimiento, la aparición de un capitán de vuelo con porte solemne añadía una nota inesperada de solemnidad. Los personajes se alineaban de manera clara. Clara, sorprendida, con una mezcla de miedo y esperanza. Julián, de unos 60 años, con el rostro surcado por líneas de responsabilidad y de experiencia, que aún no se había percatado plenamente de ella. Álvaro, irritado por la distracción que provocaba aquel hombre, seguía con gesto altivo, incapaz de entender la corriente emocional que empezaba a nacer. Tomás permanecía atento, observando cómo la tensión podía estallar en cualquier momento. La progresión de la trama se desarrollaba en varias escenas breves. Primero, Clara observó el perfil de Julián y un recuerdo golpeó su mente. La estación de tren donde lo vio marcharse cuando tenía 12 años. Recordó la promesa incumplida, las cartas que nunca llegaron. Segundo, Julián intercambió unas palabras con una azafata sobre los horarios de embarque, pero sus ojos se desviaron un instante hacia Clara. Ella se tensó, sabiendo que la conexión era inevitable. Tercero, Álvaro, sin captar la tormenta emocional, se adelantó hacia Tomás para protestar con tono cada vez más alto sobre el retraso del vuelo, elevando el volumen de la discusión. El momento de mayor intensidad llegó cuando los ojos de Julián y Clara se encontraron. Fue un destello fugaz, pero cargado de reconocimiento. Clara sintió que el aire se le escapaba. Los rasgos de aquel hombre, endurecidos por el tiempo, eran los mismos que había memorizado en su niñez. Julián frunció el ceño, sorprendido, y se detuvo un instante en seco. La posibilidad de error se desvaneció. Estaba mirando a su hija, después de 18 años de distancia. Julián reconoce a Clara. Un destello de sorpresa y dolor cruza su rostro, como si el pasado hubiera regresado de golpe. Él se mantuvo en silencio, pero dio un paso hacia adelante, dejando a la azafata con la palabra a medias. Clara se encogió en su asiento, temerosa de la reacción de Álvaro. La niña en su vientre se agitó como respondiendo a esa descarga emocional. Clara murmuró para sí misma, «Es él», con la voz quebrada. Álvaro no lo oyó, ocupado en su discusión con el supervisor, elevando cada vez más la voz, acusando de incompetencia al personal de seguridad. La escena se tensaba por dos motivos distintos. Por un lado, el conflicto abierto entre Álvaro y la autoridad del aeropuerto. Por otro, la implosión emocional que Clara vivía al reencontrarse con su padre. En la sala, varios pasajeros comenzaron a tomar fotos y videos. Algunos cuchicheaban entre ellos. «Ese hombre de traje está fuera de sí». Otros, más discretos, comentaban que el capitán parecía incómodo con la situación.
El ambiente se llenó de una expectación inquieta. Clara miraba a su alrededor, preguntándose si aquello era real, si no sería solo un sueño provocado por el cansancio y la ansiedad. Pero la intensidad de la mirada de Julián despejaba cualquier duda. De pronto, Clara sintió un cosquilleo en los ojos, lágrimas que pugnaban por salir. Recordó la voz de su padre diciéndole de niña que sería buena si él se quedaba. Recordó cómo lo vio marcharse con una maleta, cómo su madre se quedó callada durante días después. Esa herida, que nunca cerró, se reabría en medio de un aeropuerto abarrotado. Julián parecía igualmente afectado, incapaz de ocultar el temblor de sus labios. Clara murmura para sí misma, «Es él», mientras Álvaro comienza a discutir con seguridad de forma cada vez más altiva. Un murmullo recorre la sala de embarque cuando el empresario altivo levanta la voz contra la seguridad del aeropuerto. La tensión acumulada en los capítulos anteriores alcanza un punto en el que Clara ya no puede pasar desapercibida. Ella se incorpora lentamente, con la mano sobre el vientre, intentando encontrar una postura que alivie la presión en la espalda. Respira despacio, como si cada inhalación buscara calmar a la niña que se mueve dentro de su cuerpo. Álvaro, erguido y con el móvil todavía en la mano, mira a su alrededor con una mezcla de fastidio y soberbia. Nota los ojos de la gente, pero los interpreta como un reconocimiento de su importancia, no como una alerta silenciosa. El altavoz repite otra vez la demora del vuelo hacia Barcelona. El eco metálico de la megafonía parece añadir una capa más de impaciencia al aire ya cargado. La sala de espera frente a la puerta B12 tiene un brillo blanco en el suelo pulido. Las filas de sillas plásticas se ocupan y desocupan según avanzan los minutos. Un carrito con bebidas se detiene cerca y suena el golpe seco de las botellas en el hielo. Huele a café y a pan tostado, a tortilla fría que una pareja mayor comparte con paciencia. Clara observa pequeños gestos cotidianos que dan calor humano al entorno. Un niño abraza a su peluche. Una mujer cierra los ojos y escucha una canción. Dos amigos se ríen de un chiste mal contado. Esos detalles la sostienen por dentro. La ayudan a no romperse cuando la voz de Álvaro vuelve a elevarse. Álvaro exige hablar con alguien de rango superior. Su frase sale cortante, como un mandato. Quiero al responsable, al jefe del jefe. Tomás Delgado, con chaleco azul y una carpeta que abre y cierra con pulso seguro, mantiene un tono sereno. Explica el protocolo del aeropuerto, la necesidad de respeto y la prioridad de la seguridad. Álvaro arquea una ceja y sonríe con un filo que pretende humillar. Pregunta si Tomás entiende quién es él, si sabe cuánto tiempo está perdiendo, si no le importan los clientes de primera fila. El alrededor se encoge en un silencio expectante. Varias personas encienden la cámara de sus teléfonos y sostienen el pulso para grabar sin temblar. Clara siente un latido más fuerte en su vientre, una sacudida que la hace mirar al suelo por un segundo. Cierra los ojos y cuenta hasta 5, después abre y endereza la espalda. El propósito íntimo de ese gesto es sencillo, mantenerse entera. No quiere ser arrastrada por el torbellino de humillación, ni por la avalancha de voces que pueden aplastarla si cede. La gente mira, comenta en voz baja. Algunos se preguntan si deben intervenir. La línea entre lo privado y lo público se ha borrado, y todos caminan sobre ese borde. De pronto, entre las figuras que circulan por la zona de embarque, aparece un uniforme con galones de capitán. La presencia trae una autoridad distinta, la que no necesita vocearse. Julián Ortega se adelanta 1, 2 pasos. Su voz, cuando se presenta, no busca competir con la de Álvaro, simplemente la desplaza. «Buenas tardes, soy el capitán del vuelo», dice con naturalidad. Saluda a Tomás con un gesto breve, profesional, y mira a los pasajeros con respeto. El tono cambia, como si alguien hubiera abierto una ventana y entrara aire fresco. Álvaro intenta recuperar el foco de la situación. Se gira hacia Julián con una frialdad ensayada y repite su exigencia. Solicita privilegios, pide una solución inmediata. «Mi agenda no admite demoras», dice, y en ese plural que no pronuncia, se intuye el mundo que lo sostiene. Secretarios, choferes, reuniones, firmas. Julián escucha sin prisa, sin mostrar servidumbre. Explica que la seguridad y el orden del embarque no dependen de un capricho, que todos, incluso él, deben ajustarse al protocolo. Algunas miradas asienten,
Un susurro de aprobación recorre la fila, la mirada de Julián. Luego, se posa en Clara, no como curiosidad, sino como reconocimiento hondo. Los ojos de ambos sostienen un hilo silencioso que vibra de pasado. No lo nombra, no lo confirma, pero los pasajeros más atentos perciben algo distinto. Un capitán que no mira solo a una pasajera, un hombre que reconoce un rostro y lo recibe con un respeto íntimo. Clara sostiene esa mirada apenas un segundo, la suelta enseguida, como quien toca una llama, y retira la mano para no quemarse. Sin embargo, el calor se ha quedado dentro. Ilumina rincones de su memoria que creía cerrados. Uno de los chicos que esperan el vuelo abre una caja de churros con chocolate y la ofrece a los de alrededor. El gesto amable rompe por un instante la rigidez del ambiente. ¿Quiere uno, señora?, pregunta con timidez. Clara niega con una sonrisa agradecida, y el chocolate humeante deja un aroma que suaviza la escena. Varios aceptan y se escuchan breves risas, como un alivio que se reparte entre desconocidos. Ese hilo de normalidad hace visible el contraste con la voz de Álvaro, que vuelve a tensar la cuerda. Tomás insiste en mantener la calma. Su postura transmite firmeza tranquila, una figura acostumbrada a lidiar con turbulencias humanas. Le ruego moderar el tono, indica sin titubeos. Recuerda que hay familias, niños, personas mayores, y que el respeto es la base de cualquier viaje. Álvaro contesta con un gesto desdeñoso, el mentón elevado. Parece probar hasta dónde puede estirar su autoridad. La sala observa esa cuerda tensa. Ya no es solo una pareja en conflicto, es un hombre midiéndose con normas comunes. Julián da un paso lateral, ni invasivo ni distante. Coloca su presencia entre el ruido y la gente. Agradecemos su paciencia, dice al conjunto. Informa que el embarque se organizará por filas en cuanto lo autoricen, que el retraso es operativo y no admite atajos. Algunos aplauden con suavidad, otros bajan los móviles, como si el simple reconocimiento ya hubiera restado combustible a la arrogancia. Clara respira más hondo, mira a Julián de reojo, percibe que su seguridad le da espacio, como si una puerta se abriera detrás de ella. El avance de la escena llega a su quicio cuando Álvaro, molesto por la pérdida del centro, da un paso más y exige de nuevo prioridad. Su voz sube medio tono, saca un nombre, menciona contactos, amenaza con quejarse por escrito. En ese instante, un pasajero que ha estado grabando desde el primer roce deja de hacerlo y habla con claridad. Su voz no es agresiva, pero sí firme. Una piedra que cae en el agua quieta. Un pasajero graba la escena y comenta en voz alta. Ese hombre empujó a su mujer embarazada. Lo tenemos todos en video. El ambiente se vuelve contra Álvaro. La frase circula como un relámpago. Algunos que no habían visto nada preguntan, otros confirman con un gesto. Álvaro se queda un segundo sin palabras. Luego intenta recomponer su gesto, pero la soberbia ya no le sirve. Tomás, con calma, se coloca entre él y Clara. Recuerda que cualquier denuncia puede canalizarse de forma adecuada, que hay procedimientos y testigos. Clara siente que el suelo deja de inclinarse. No necesita hablar todavía. El silencio de la sala habla por ella. Julián mantiene la serenidad, sin teatralidad. Su mirada vuelve a Clara, y en ese cruce hay un mensaje sencillo: cuidado, cercanía, una promesa silenciosa de protección. Elena Morales aparece a lo lejos, revisa listas de embarque, y al verla, Clara percibe otra isla de seguridad, pequeña, pero suficiente. La sala contiene el aliento. Por primera vez, la balanza no se inclina hacia el lado de la fuerza más ruidosa. Clara apoya ambas manos en el reposabrazos. Siente una leve patada de la niña. Imagina el calor de una manta suave, un vaso de agua, un asiento tranquilo. Julián da un paso al frente y pregunta en voz grave. ¿Está usted segura, señora Martín, de querer continuar así? Un silencio pesado cae sobre la sala. Todos esperan la respuesta de Clara, pero sus labios tiemblan. Ella permanece con la mirada fija en el suelo brillante de la terminal, como si pudiera encontrar allí la fuerza para pronunciar palabras que cambien el rumbo de su vida. El murmullo de los pasajeros se apaga poco a poco, dejando un espacio que amplifica cada respiración, cada suspiro. Julián Ortega, con el uniforme impecable, se mantiene erguido unos pasos más allá, observando con una mezcla de expectación y emoción contenida. Álvaro Gómez de la Vega, en cambio,
Se inclina hacia adelante, los ojos encendidos por la cólera y la incredulidad, sin imaginar que el suelo bajo sus pies está a punto de desmoronarse. El recuerdo de la mirada de Julián la persigue. En su mente aún resuena la voz de un padre que se fue. Clara aprieta las manos contra el reposabrazos de la silla. No sabe si pronunciar ese nombre prohibido en público. No sabe si exponer un secreto guardado durante tantos años. La niña en su vientre da otra patada fuerte, como empujándola hacia la verdad. Entonces, en un susurro que apenas logra salir de su garganta, Clara dice: «Papá». El murmullo colectivo estalla como una ola. Varios pasajeros intercambian miradas sorprendidas. Otros giran la cabeza de un lado a otro para asegurarse de haber escuchado bien. Tomás Delgado, el supervisor, parpadea con gesto incrédulo. Álvaro se endereza, perplejo, y exige con voz dura: «¿Qué has dicho, Clara?». Ella no responde, con las lágrimas a punto de brotar. Julián no aparta la vista de su hija. No necesita palabras para confirmar lo evidente. El objetivo de este instante no es ya ocultar la tensión, sino revelar el vínculo familiar entre Julián y Clara y dejar en evidencia a Álvaro. El capitán Ortega da un paso al frente. Se acerca con calma solemne y dice: «Nos conocemos desde hace muchos años». No especifica nada más, pero el tono de su voz, cargado de emoción, deja claro a todos que entre ellos existe una historia profunda. Clara baja la cabeza, incapaz de sostener la mirada de los curiosos. La sala de espera, con pantallas que siguen anunciando retrasos y con pasajeros que hasta hace poco bostezaban, se ha convertido en un escenario teatral. Algunos levantan los móviles más alto, convencidos de estar grabando un momento extraordinario. Álvaro, furioso, aprieta los puños. Su rostro alterna entre sorpresa, rabia y miedo. Intenta mantener la compostura, pero su mundo de control absoluto empieza a tambalearse. Álvaro exige una explicación, su voz resonando con un filo que antes imponía respeto. «Explícalo ahora mismo», ordena. Clara se encoge, sin saber qué decir. Julián interviene con serenidad. «No creo que este sea el lugar para detalles, señor Gómez de la Vega». El tono de su voz contiene una autoridad tranquila que desarma el ímpetu de Álvaro. Tomás observa en silencio, tomando nota mental de cada gesto, como si supiera que esa escena tendría consecuencias formales. La progresión del momento alcanza un nuevo punto, cuando Julián revela con claridad su posición. Álvaro, buscando recuperar control, afirma que él es el único que puede garantizar seguridad y bienestar a Clara, que no permitirá intromisiones. Julián lo interrumpe suavemente, sin levantar la voz. «Le recuerdo que no solo soy el capitán de este vuelo, sino también el propietario de la aerolínea». La frase cae como un trueno en la sala. Los pasajeros se miran boquiabiertos. Las cámaras de los móviles captan cada palabra. Clara siente que el suelo se mueve bajo sus pies. De repente, el hombre que creyó perdido durante toda su vida aparece no solo como figura paterna, sino como alguien con poder real para protegerla. El clímax se alcanza cuando la arrogancia de Álvaro se convierte en incredulidad. Su rostro palidece y luego enrojece. Mueve la cabeza de un lado a otro, incapaz de asimilarlo. Sus labios se abren, pero no encuentra palabras. El contraste es brutal. Un hombre que siempre se creyó invencible ahora se ve superado por una verdad inesperada y por un rival con mayor autoridad y recursos. Clara, con lágrimas en las mejillas, se levanta lentamente de la silla. La sala estalla en susurros, como si la escena se hubiera convertido en un espectáculo colectivo. El ambiente cultural español se cuela en la escena. Una mujer mayor comenta en voz baja: «Esto parece un sainete madrileño». Otro pasajero añade: «Con tanto retraso, al menos tenemos entretenimiento». Entre comentarios y risas nerviosas, el drama familiar se despliega frente a ellos como si fuera parte del viaje. La vida cotidiana, los bocadillos de jamón, las botellas de agua, los churros que aún huelen a chocolate, se mezcla con una revelación íntima y poderosa. Clara da un paso hacia adelante, con la respiración entrecortada. Mira a Julián, luego a Álvaro, y finalmente a Tomás. Nadie la interrumpe. La niña en su vientre se mueve con energía, como si confirmara que aquel era el momento de no callar más. Las lágrimas bajan libres, pero ya no son solo de miedo, sino de liberación. Clara, con lágrimas contenidas,
Se levanta lentamente de la silla, mientras todos los móviles apuntan hacia ella. Por primera vez en años, Clara percibe que no está sola. Una figura del pasado se ha colocado a su lado, dispuesto a enfrentarse por ella. La voz grave de Julián aún resuena en la sala, flotando entre los murmullos de los pasajeros y el eco metálico de la megafonía que insiste en recordar el retraso. Clara permanece de pie, con las manos temblorosas apoyadas sobre su vientre, mientras los ojos de todos la observan con expectación. Álvaro, rígido, con el rostro encendido por la humillación, intenta recomponer su máscara de hombre poderoso, aunque los nervios se delatan en el temblor de sus manos. La revelación del capítulo anterior obliga a todos a recolocar las piezas. Marido, padre, hija, cada uno con su papel. Clara siente que las fuerzas que gobiernan su vida se reacomodan de repente. Su padre, a quien creyó perdido para siempre, se alza ahora con autoridad frente a un marido que hasta hace un instante se creía invencible. La niña en su vientre da otra patada, como si respondiera a esa transformación invisible en la que la voz de una mujer se levanta después de años de silencio. El objetivo inmediato es claro: marcar un cambio en la dinámica. Julián, con voz serena pero firme, indica a los pasajeros que el embarque no comenzará hasta que se resuelva la situación. Tomás Delgado, el supervisor de seguridad, asiente con gesto aprobatorio. Álvaro protesta, alzando la voz. No puede retrasar un vuelo por un simple capricho. Julián lo mira de frente, sin alterarse. Este avión no se moverá hasta que todos los pasajeros estén seguros. Eso incluye a la señora Martín. La atención se traslada a la pasarela previa al embarque. Los pasajeros se levantan lentamente. Algunos avanzan con maletas de mano, otros esperan de pie, atentos a la escena. La luz fría de los focos se refleja en el suelo metálico del túnel, que conecta la sala con el avión. El murmullo de la gente crea una sensación de expectación, como si todos supieran que están presenciando algo más importante que un retraso de vuelo. Clara avanza con pasos vacilantes, acompañada de cerca por Julián. Él no la toca, pero su presencia transmite apoyo silencioso. Álvaro se acerca con rapidez, intentando hablar en privado. Clara, esto no debe resolverse aquí. Ven conmigo. Tomás bloquea el paso con un movimiento discreto. Señor Gómez de la Vega, cualquier conversación debe hacerse en público. Álvaro frunce el ceño, reprime un insulto y se aleja unos pasos, buscando recomponerse. Elena Morales, la azafata, aparece en la pasarela con una calma profesional. Sostiene una carpeta y ofrece una sonrisa amable a Clara. Señora, sígame. La acomodaremos en un asiento más cómodo. Clara asiente, agradecida, y la sigue hasta la puerta del avión. El murmullo de los pasajeros aumenta cuando notan la diferencia de trato. Álvaro avanza detrás, indignado, pero es contenido por la mirada firme de Julián. El embarque se interrumpe por unos minutos, lo suficiente para que la tensión crezca. Julián repite, con voz clara: la seguridad y la dignidad de los pasajeros son prioridad absoluta. Álvaro se ríe con desprecio. ¿Seguridad? ¿Quién amenaza a quién aquí? Julián no responde a la provocación. En cambio, se inclina hacia Clara y le pregunta suavemente: ¿desea continuar este viaje con él o prefiere viajar de manera independiente? El silencio se hace profundo, roto solo por el golpeteo de unas maletas y la respiración contenida de la multitud. Clara siente que el momento ha llegado. Durante 3 años, su voz estuvo apagada, reducida a un murmullo complaciente. Ahora, frente a su padre y frente a decenas de testigos, comprende que no necesita más excusas. Con voz temblorosa pero firme, pronuncia: no quiero seguir así. La frase resuena en la pasarela como un trueno. Varios pasajeros aplauden de manera espontánea, otros asienten en silencio. Álvaro queda petrificado, como si la palabra hubiera perforado la armadura de control con la que se cubría. El aplauso breve se desvanece, pero la energía del momento permanece. Clara tiembla, no de miedo, sino de alivio. Su padre la mira con orgullo contenido. Elena le ofrece un asiento en primera clase, entregándole una nueva tarjeta de embarque. Clara la sostiene entre los dedos, sorprendida al ver que ya no aparece el apellido de su marido, sino el suyo de soltera:
Martín Herrera. Una corriente de emoción recorre su cuerpo. Siente que recupera algo perdido hace mucho tiempo. Un pasajero comenta en voz alta que perderá el último tren AVE a Valencia si el retraso se prolonga. Otro responde con resignación. Es lo que pasa en los festivos largos. La normalidad cotidiana regresa poco a poco, pero la escena ya no es la misma. Clara mira su nueva tarjeta de embarque, acaricia su vientre y sonríe con lágrimas en los ojos. No sabe qué ocurrirá en Barcelona ni qué caminos tendrá que recorrer después, pero siente que la jaula se ha abierto por primera vez. Elena se acerca, le coloca una mano ligera en el hombro y le dice: «No está sola, señora». Clara asiente, conmovida. Mira de reojo a Julián, que permanece firme, custodiando el pasillo con la calma de quien ya ha tomado una decisión. Álvaro, en cambio, retrocede un paso, consciente de que ha perdido terreno frente a una verdad más poderosa que cualquier contrato o apariencia. Clara pronuncia con voz clara: «No quiero seguir así», desatando un aplauso espontáneo de algunos pasajeros. Elena se acerca a Clara y le entrega una tarjeta de embarque distinta. Asiento en primera clase con su apellido de soltera. La puerta de embarque se abre, pero lo que realmente está a punto de despegar es una verdad guardada durante casi 20 años. Clara camina despacio hacia la pasarela que conecta con el avión, sosteniendo en la mano la tarjeta de embarque que le entregó Elena. Sus pasos parecen más firmes que hace un rato, aunque el temblor en sus dedos revela el torbellino de emociones que se agita en su interior. Los pasajeros se levantan y forman fila. Algunos comentan con resignación la demora, otros miran de reojo hacia Clara, conscientes de que ella es la protagonista de una escena insólita. Clara sostiene la nueva tarjeta de embarque con su apellido de soltera, un gesto que anuncia un cambio profundo. Lee una y otra vez el nombre impreso: Martín Herrera. El simple hecho de verlo escrito así le da una fuerza inesperada. Durante años, se acostumbró a firmar con el apellido de Álvaro, como si su identidad hubiera quedado sepultada bajo la sombra de su marido. Ahora, ese trozo de cartón azul claro se convierte en símbolo de un renacimiento. El corazón le late con tanta fuerza que siente que todos pueden escucharlo. El objetivo de Clara en ese momento es sencillo y monumental a la vez: entrar en el avión sin volver la vista atrás, sentarse en el asiento que la separa de Álvaro y respirar por fin. Julián camina unos pasos detrás. No la presiona, solo acompaña. La calma en su porte transmite seguridad, aunque sus ojos cargan todavía con el peso de la culpa. Tomás observa desde la puerta, asegurándose de que Álvaro no intente ningún movimiento brusco. El empresario, por su parte, permanece unos metros más atrás, mascullando quejas y observando con recelo a quienes se atreven a grabar con el móvil. La pasarela metálica retumba bajo los pasos de los pasajeros. El olor a aire reciclado se mezcla con el perfume de las maletas y con los ecos de conversaciones apresuradas. Una familia comenta que llegarán tarde a una cena en Barcelona. Otra se preocupa por perder la conexión hacia París. Una mujer mayor con bastón suspira y dice: «Con el puente de mayo siempre pasa lo mismo, hija». Clara la escucha y sonríe con nostalgia, como si aquella frase sencilla la anclara a una normalidad que tanto necesita. Los personajes avanzan hacia el siguiente escenario. Clara, conmovida y nerviosa, lleva la mano al vientre y acaricia suavemente la curva de su embarazo. Julián, erguido, transmite apoyo con su sola presencia. Álvaro camina detrás, cada vez más aislado, murmurando promesas de represalias. Elena Morales espera en la entrada del avión, con una sonrisa serena, lista para recibir a los pasajeros y guiar a Clara a su nuevo lugar. La trama progresa en varias escenas breves que marcan la transición. Primero, Clara entrega su tarjeta a Elena, que la recibe con un gesto casi cómplice. «Bienvenida, señora Martín». La frase hace que Clara trague saliva y asienta en silencio. Segundo, Julián intercambia una mirada con Elena. Ella comprende la magnitud de lo que ocurre y lo respalda con una sonrisa cordial. Tercero, Álvaro intenta colarse en la fila, argumentando que tiene prioridad. Tomás lo detiene con una calma implacable, recordándole que cada pasajero debe esperar su turno. El murmullo de la gente se convierte en un coro de pequeñas aprobaciones, como si la justicia empezara a equilibrar la balanza.
El clímax de este momento se concentra en un instante íntimo. Clara entra al avión y se detiene un segundo antes de dar el primer paso hacia la cabina. Sus ojos se posan en la tarjeta de embarque. Ve su nombre de soltera y siente que recupera su identidad perdida. Sus lágrimas no son de miedo, sino de alivio. Se repite a sí misma que no está encadenada, que la puerta se ha abierto. El eco metálico del túnel parece convertirse en una música solemne que la acompaña en su renacimiento. Mientras Clara avanza hacia su asiento, una pareja mayor le sonríe y le ofrece un «ánimo, hija». Ese gesto sencillo la conmueve profundamente. Por un momento siente que toda una comunidad invisible la respalda. Ella responde con un «gracias», apenas audible, mientras acomoda su bolsa en el compartimento superior con la ayuda de Elena. La cabina huele a café recién servido y a telas limpias, un ambiente cálido que contrasta con el frío de la tensión que quedó atrás en la sala de embarque. Mientras Clara cierra los ojos un instante, oye la voz de Álvaro al fondo discutiendo con un pasajero. Esto no quedará así. El avión ya rueda por la pista, pero en la cabina de primera clase, todo parece suspendido entre pasado y futuro. Clara se acomoda en su asiento ancho, con la manta doblada sobre las rodillas, mientras el murmullo de los motores crece y vibra bajo el suelo. Siente una mezcla de alivio y de vértigo. Respira el aire fresco que sale de la ventilación, distinto al ambiente cargado de la sala de embarque. Mira de reojo a Julián, sentado frente a ella, con las manos entrelazadas y el uniforme todavía impecable. Le cuesta creer que el hombre que abandonó su vida hace tantos años esté ahora tan cerca, compartiendo el mismo espacio y la misma quietud. Clara recuerda cómo, de niña, esperaba cartas de su padre que nunca llegaron. Cada sonido de pasos en el pasillo de su casa en Sevilla, cada timbre de cartero, era una esperanza frustrada. Ahora, con él frente a ella, todos esos recuerdos parecen regresar como un eco lejano. Sus labios tiemblan, no sabe si hablar o esperar a que él rompa el silencio. Julián la mira con una mezcla de orgullo y culpa, consciente de que cada palabra debe elegirse con cuidado. El ambiente de la cabina es íntimo. Luces tenues, ventanillas oscurecidas y un silencio que protege el inicio de una conversación largamente aplazada. El objetivo de este encuentro es claro: abrir las heridas para empezar a cerrarlas, confesar lo que cada uno calló y encontrar la forma de avanzar. Julián lo entiende y se adelanta. Clara, comienza con voz suave. Sé que mi presencia aquí te confunde, pero necesito decirte lo que nunca tuve valor de explicarte. Ella lo mira directamente a los ojos por primera vez desde que se reconocieron. Siente la misma mezcla de dolor y esperanza que cuando era niña. La cabina de primera clase se convierte en escenario de esa confesión. Los asientos se reclinan con suavidad, el personal ofrece agua con gas y pequeñas bandejas de frutos secos. Elena aparece brevemente, deja una copa en la mesita y se retira con discreción, respetando la intimidad. A lo lejos, en clase turista, se oyen algunas risas y el crujido de envoltorios de bocadillos, recordatorio de que la vida cotidiana sigue, aunque en primera clase todo quede detenido. Los personajes centrales en ese instante son dos, Clara y Julián. Ella, con el vientre agitado por la niña que parece escuchar la conversación. Él, con los ojos cansados de quien ha cargado años de remordimiento. Sus gestos son pausados, sus voces bajas, como si el murmullo del motor acompañara cada frase. Julián empieza a narrar su historia. Explica que se fue no porque no la quisiera, sino porque el conflicto con su madre lo llevó a tomar una decisión torpe. Reconoce que la ambición por levantar la aerolínea lo consumió, que se escondió en el trabajo para no enfrentar la vergüenza de haber roto a su familia. Clara escucha, con el ceño fruncido y lágrimas contenidas. La progresión del diálogo sigue su curso. Clara, con voz entrecortada, responde: «Me abandonaste cuando más te necesitaba». Julián baja la mirada, acepta el golpe. Admite que intentó seguirla de lejos, que contrató discretamente a alguien para informarse de su vida, que supo de sus estudios, de su boda, incluso de los primeros rumores de que Álvaro era controlador. Clara lo interrumpe, dolida. «¿Y por qué no viniste? ¿Por qué dejaste que me hundiera?» Julián aprieta los labios. Dice que no tenía el valor, que el orgullo lo cegó, que cada año que pasaba,
hacía más difícil el regreso. El clímax emocional llega cuando Julián confiesa algo que Clara no esperaba. Cuando me enteré de tu matrimonio, dice con voz quebrada, quise intervenir. Supe que Álvaro te obligó a firmar un acuerdo prenupcial injusto, que te dejaba sin nada si lo enfrentabas. Quise detenerlo, pero no tuviste contacto conmigo y temí que rechazases mi ayuda. Clara abre los ojos con sorpresa. Nunca imaginó que su padre conociera ese detalle íntimo de su vida. Una lágrima recorre su mejilla, mezcla de rabia y alivio. Entonces sí sabías, murmura. Sí sabías lo que sufría. El ambiente cultural se cuela de manera sutil. Un pasajero mayor hojea el periódico que trae una nota sobre herencias en familias empresariales. Clara lo ve de reojo y se estremece, como si la coincidencia reforzara la gravedad de lo que vive. Julián insiste. Sé que no puedo borrar el pasado, pero estoy aquí ahora, dispuesto a protegerte, a proteger a tu hija. Clara aprieta las manos sobre la manta. La niña en su vientre se mueve como si también reclamara esa promesa. Elena regresa un instante para anunciar que más tarde servirán cena ligera con tapas, tortilla, aceitunas, queso manchego. El detalle normaliza la escena, como un recordatorio de que todo continúa, que incluso en medio de una confesión familiar, la vida sigue ofreciendo pequeñas costumbres españolas. Clara agradece el gesto, toma un sorbo de agua con gas y se limpia discretamente las lágrimas. Clara, entre lágrimas, murmura, me abandonaste cuando más te necesitaba. Julián, con voz quebrada, responde, lo sé, hija, y nunca me lo he perdonado. El silencio se llena con el zumbido del motor y con los latidos que ella siente en su pecho. El altavoz anuncia turbulencias leves, y Clara aprieta la mano de Julián sin pensarlo. Un movimiento brusco del avión despierta algo más que miedo. Revive en Clara el recuerdo de todas las veces que cayó. El movimiento levanta las bandejas unos milímetros, hace vibrar los vasos y provoca un murmullo de inquietud que atraviesa la cabina en forma de suspiros. Clara aprieta los reposabrazos, respira despacio y mira a Julián, que mantiene el cinturón abrochado y los ojos puestos en ella, como si con la mirada quisiera anclarla al presente. Las luces están tenues. En la ventanilla solo se adivinan sombras densas. El avión, ya estabilizado a una altura de crucero, vuelve a su zumbido constante, y esa música mecánica, repetida y uniforme, permite que el corazón de Clara recupere el compás. El contacto con su padre en la turbulencia abre la puerta a una conversación más sincera y liberadora. El gesto de él, su mano próxima sin agobiar, el modo en que espera a que ella encuentre las palabras, todo eso derrite una capa de hielo que llevaba años adherida a la garganta de Clara. Ella recuerda la cafetería de la terminal, la tortilla en un tupper de una pareja mayor, los churros compartidos entre desconocidos, y siente que, igual que esas escenas sencillas, su vida podría volver a lo cotidiano, a lo cálido, si se atreve a decir lo que nunca dijo. El objetivo de Clara ahora es poner nombre a su miedo, contarlo sin adornos, con la serenidad de quien por fin se sabe acompañada. No era un grito, dice en voz baja. Era el tono, el modo en que todo tenía que hacerse como él quería. Mira sus manos, nota el temblor que todavía la visita. No me dejaba manejar dinero, decía que era lo normal en un matrimonio. Me pedía las contraseñas, me revisaba el móvil, me decía que no saliera sola, que me podía pasar algo. Julián escucha en silencio. No interrumpe, no corrige, solo asiente con movimientos leves. A través del pasillo, un auxiliar recoge vasos vacíos y deja sobre la mesa central una jarrita de agua, gesto que aporta una calma doméstica. El entorno acompaña esa apertura. Algunos pasajeros duermen con el cuello ladeado. Otros hojean la revista de a bordo. Pasan páginas con fotos de playas y ciudades europeas. Suena el clic suave de los cinturones que se desabrochan cuando el piloto apaga la señal de aviso. Una señora mayor, de regreso al baño, se detiene junto a los asientos de primera clase y pregunta si pueden traerle una tila. Comenta que en vuelos nocturnos le sienta bien para el estómago. Elena aparece con discreción, anota la petición y pregunta a Clara si quiere agua con gas o una manta extra. Su tono profesional, cordial, hace que la cabina se parezca por un momento a un salón iluminado por lámparas de mesa. Los personajes se afianzan en su papel. Clara respira mejor a cada frase.
Siente que la niña en su vientre responde con movimientos más suaves, como si la escuchara. Julián, con la columna apoyada en el respaldo y las manos unidas, deja que la hija marque el ritmo. En clase turista, lejos de esa isla de quietud, Álvaro envía mensajes sin descanso. Su pantalla lanza destellos azules que llegan a los ojos de un pasajero somnoliento que se gira y resopla. El contraste entre cabinas subraya cómo la tensión, aunque contenida, no ha desaparecido del todo. La trama progresa en escenas que se encadenan sin prisa. Primero, Clara vuelve al pasado reciente. Cuando se enteró del embarazo, fingió alegría, pero enseguida empezó a decidir por mí. ¿Qué médico? ¿Qué ropa cómoda? ¿Qué visitas podía recibir? Me decía que no necesitaba ver a mis amigas, que me cansaba. Me quedé sola, papá. Me daba vergüenza contarlo. Julián ladea la cabeza, traga saliva y dice con voz baja: «Lo siento». Segundo, Clara confiesa otro detalle. A veces me hablaba como a una niña. Me decía que no entendía de negocios, que menos mal que él estaba para ordenar la casa. En público sonreía. En casa, el silencio era muy pesado. Tercero, Julián se inclina apenas hacia ella. «No voy a pedirte que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que no volveré a apartarme». Una vibración leve recorre la estructura, como un recordatorio de que el cielo también se mueve. La azafata regresa con la tila para la pasajera mayor, deposita la taza humeante con cuidado y ofrece a Clara un platito de queso manchego y unas aceitunas. «Gracias», susurra Clara, que no tiene hambre, pero prueba un bocado y descubre que el sabor salado la trae de vuelta al cuerpo. En su interior, una pregunta comienza a tomar forma. ¿Cómo será la vida de su hija si ella da este paso hacia la autonomía? El clímax emocional surge sin alzar la voz, como sucede con las verdades que han madurado en silencio. Clara dice: «Quiero otra vida para mi hija. No quiero que aprenda a callar. No quiero que crea que el amor es obediencia ciega». Mira a Julián, y en su mirada hay decisión. Él inspira profundo. Ve en esa frase la chispa que faltaba, la afirmación que, pronunciada, ya no se puede desdecir. Julián, emocionado, le promete: «No volverás a estar sola, ni tú ni ella». La frase, dicha sin solemnidad, se queda flotando como una manta tibia. Clara la recibe con los ojos húmedos, cierra un instante los párpados y por primera vez en mucho tiempo, nota descanso. El ambiente se llena de pequeñas certidumbres. Un pasajero bosteza y estira las piernas. Otro señala por la ventanilla un mar de nubes que parece nieve. Elena aparece para preguntar si prefieren cenar ahora o más tarde. Comenta que la propuesta incluye tortilla, pan con tomate y unas croquetas calientes. Julián pide que sirvan más tarde, que desean seguir conversando. Elena asiente con una media sonrisa y se retira. En el pasillo, el carrito metálico avanza sin prisa. Deja un rastro de olor a pan tostado que suaviza cualquier borde áspero. Clara, con la voz ya serena, explica que después del aterrizaje querrá pasar la noche en casa de una amiga en Barcelona, que no piensa acompañar a Álvaro a ningún evento. «Quiero dormir en un sitio tranquilo», dice, «y mañana llamaré a una abogada amiga de mi prima». Julián asiente. Su gesto mezcla respeto y alivio. «Lo que decidas, lo sostendremos. Yo estaré». Ella piensa en la niña, en su cuarto futuro con cortinas claras, en un paseo por el barrio con carrito, en un desayuno con pan y aceite de oliva. Las imágenes nacen sencillas, firmes, como los cimientos de una casa. Una sombra de inquietud, sin embargo, roza esa paz. En clase turista, Álvaro deja el móvil sobre la bandeja, se inclina hacia adelante, habla en susurros con un desconocido que asiente con cara de circunstancias. Sus dedos tamborilean, su mandíbula se tensa. Un auxiliar que pasa junto a él capta retazos de frases sueltas, reuniones, contacto con abogados, quejas formales. La vibración del avión vuelve por un instante, breve, como una línea que se subraya 2 veces. Elena se detiene en primera clase y deja sobre la mesita de Julián un pequeño sobre con papeles del vuelo. Pregunta si necesitan algo más. Clara agradece el cuidado con una mirada leve. En su pecho, la promesa de hace unos minutos late con fuerza, como si su ritmo interno hubiera adoptado una nueva métrica.
Quiere creer que ese latido permanecerá estable cuando salgan a tierra firme, cuando lleguen a la ciudad dormida y empiece la verdadera prueba. El aire acondicionado susurra. El reloj digital de la cabina marca la hora con números rojos. Clara mira de nuevo a su padre y repite en silencio la frase que lo ha cambiado todo. El futuro no parece un muro hoy. Se parece más a un camino iluminado por farolas. Ella acomoda la manta, se toca el vientre, sonríe sin ruido. En ese momento, un azafato susurra a Julián. «Señor Ortega, su yerno amenaza con demandar a la compañía y arruinarla en los tribunales. Dice que no se quedará de brazos cruzados». La calma del vuelo se interrumpe por el eco de una voz conocida que insiste desde el pasillo. «Clara, esto no termina aquí». El grito resuena con fuerza, atravesando la cortina que separa a la clase turista de la primera. Algunos pasajeros levantan la cabeza, sorprendidos. Otros suspiran con fastidio, acostumbrados ya a las tensiones de aquel viaje. Clara, que hasta ese momento había logrado encontrar una pequeña isla de serenidad junto a su padre, siente un escalofrío recorrerle la espalda. La niña en su vientre responde con un movimiento brusco, como si también percibiera la amenaza contenida en ese tono. Las quejas de Álvaro en capítulos anteriores desembocan en su último intento de recuperar control. Durante todo el trayecto, su voz se había filtrado en susurros cargados de resentimiento, en mensajes escritos con furia en la pantalla de su móvil. Ahora, incapaz de tolerar que Clara se mantuviera fuera de su alcance, decide invadir la frontera invisible que separa a los pasajeros. Su figura aparece en el pasillo, con los hombros tensos y los ojos desorbitados. Habla demasiado alto, consciente de que todos lo escuchan. No creas que esto se acaba con un asiento en primera clase. El objetivo de este capítulo es mostrar la decisión definitiva de Clara y la afirmación de los valores familiares. Protección, perdón y futuro compartido. Julián se levanta lentamente de su asiento, con la calma de un capitán que no necesita levantar la voz para imponer autoridad. «Señor Gómez de la Vega», dice, «regrese a su lugar». Tomás, que ha ocupado discretamente un sitio en el pasillo, avanza unos pasos y refuerza la orden. Los pasajeros miran con expectación. Algunos encienden de nuevo sus móviles. Otros murmuran frases de apoyo hacia Clara. El escenario es la cabina de primera clase iluminada suavemente. El ambiente contrasta con el ruido que viene de la parte trasera. Allí las conversaciones son ásperas. Las quejas sobre retrasos se multiplican. Los niños lloran por el cansancio. En primera clase, en cambio, todo parece suspendido en una burbuja tensa, donde cada palabra cuenta. Elena Morales se sitúa junto a la puerta de la cabina, observando la escena con discreción. Su presencia añade un matiz de apoyo femenino, silencioso pero firme. La vida cotidiana también asoma. Una pasajera mayor comenta que viaja a Sevilla para la feria de abril, recordando que la fiesta la espera al día siguiente. Ese contraste cultural refuerza la sensación de normalidad que late bajo el drama. Los personajes se definen con claridad en este tramo final. Clara, firme, con lágrimas de alivio en los ojos, sostiene la mano de su padre. Julián, decidido y sereno, hace frente a la irrupción de Álvaro. Tomás se mantiene como guardián de la seguridad, preparado para frenar cualquier exceso. Elena, atenta, refuerza con su gesto el respaldo a Clara. Y Álvaro, frustrado, aislado, parece cada vez más pequeño frente al conjunto de miradas que lo desarman. La progresión de la trama avanza con 3 escenas breves. Primero, Álvaro intenta dirigirse a Clara directamente. «Vas a arrepentirte de esta farsa». Ella no contesta, solo baja la vista hacia su tarjeta de embarque, como si en ese trozo de cartón se concentrara toda su fuerza. Segundo, Julián da un paso adelante, coloca una mano en el respaldo del asiento vecino y dice con tono firme, «Ella ya ha tomado una decisión. Respétela». La gente en la cabina asiente. Alguien incluso aplaude en silencio. Tercero, Tomás interviene con profesionalidad. «Señor, le ruego que se siente. Si persiste, tomaremos medidas al aterrizar». Álvaro vacila. Mira alrededor y percibe que no tiene aliados. Su poder se ha diluido en un avión lleno de testigos. El clímax llega en un gesto sencillo pero cargado de simbolismo. Clara toma su móvil. Ve un mensaje intimidatorio que acaba de llegar de parte de Álvaro.
Sin leerlo completo, lo borra con un movimiento decidido. Sus dedos tiemblan, pero el brillo en sus ojos muestra determinación. Ese gesto, observado por varios pasajeros, se convierte en declaración de libertad. Álvaro, al darse cuenta, queda en silencio, baja la cabeza y retrocede unos pasos. El rugido constante del motor acompaña ese retroceso, como si el propio avión sellara la decisión. La cabina recupera poco a poco la calma. Un pasajero pide un vaso de agua, otro acomoda su almohada de viaje. Elena se acerca a Clara y, con ternura, le ofrece un vasito de leche templada. Le sentará bien antes del aterrizaje. Clara acepta, agradecida, y bebe a sorbos pequeños. Julián se sienta de nuevo a su lado y murmura: «Has sido valiente. Estoy orgulloso de ti». Ella asiente, con lágrimas que ya no son de miedo, sino de alivio. Tomás confirma por radio que la situación está controlada. Desde la cabina del piloto, un copiloto anuncia que en unos minutos iniciarán el descenso hacia Barcelona. El aire se llena de una mezcla de cansancio y expectativa. La pasajera que viaja a la feria de abril sonríe y comenta que todo estará bien, que las fiestas siempre traen suerte. El comentario arranca risas suaves entre los demás, y por un instante, el drama parece transformarse en una anécdota compartida. El momento final llega con un gesto íntimo. Clara mira por la ventanilla. La ciudad se ilumina bajo las estrellas, un tapiz de luces que dibuja avenidas y plazas. Coloca la mano sobre su vientre y siente el movimiento de la niña. Sonríe sin ruido, convencida de que el futuro le pertenece. Julián la observa y entiende que, aunque el camino será largo, lo recorrerán juntos. Álvaro, aislado en la parte trasera, ya no tiene espacio en esa imagen. El avión inicia el descenso hacia Barcelona. Clara mira por la ventanilla y sonríe. Por primera vez, siente que el futuro le pertenece. En el silencio contenido de la cabina, cuando el avión comenzaba a descender sobre la ciudad iluminada, quedaba en el aire la sensación de que algo profundo había cambiado para siempre. La joven que había soportado en silencio la rigidez y el control, encontró la fuerza para decir que no. Y ese gesto, tan sencillo y tan decisivo, abrió una puerta que llevaba cerrada demasiados años. A su lado, el padre que en el pasado había elegido huir, comprendió que todavía era posible reparar con actos lo que se había roto con ausencias, y supo que la verdadera redención no nace de palabras grandilocuentes, sino de la paciencia y de la presencia silenciosa. En los ojos de los testigos, pasajeros anónimos que compartieron el viaje, se dibujaba el asombro de ver cómo una vida podía girar en un instante, no por un triunfo material, sino por la fuerza íntima de la dignidad recuperada. La enseñanza que nos deja esta historia es clara. El amor que sabe pedir perdón y la valentía que se atreve a levantar la voz son capaces de transformar la herida en esperanza. Porque incluso en medio de los viajes más turbulentos, cuando el miedo parece imponerse, la certeza de una mano extendida puede sostenernos. Al final, la familia no siempre se mide por la perfección de su pasado, sino por la capacidad de recomenzar. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un solo gesto de bondad y coraje puede guiarnos a través de los tramos más oscuros del camino. Haga una pausa y piense en los pequeños actos de cariño que le rodean cada día, en los silencios que también pueden ser compañía, en las segundas oportunidades que aún están a su alcance. Si esta historia le ha conmovido, compártala con alguien cercano. Quizás en esa conversación se encienda otra luz discreta que siga iluminando el valor de la dignidad y el calor de la familia. Porque las historias, igual que los viajes, encuentran su sentido cuando no se recorren solos, sino acompañados por quienes nos recuerdan que siempre es posible empezar de nuevo.